Muy buenas noches, aquí estamos en Alma y Rebelión otra vez, ahora con Careti Barrientos, bellísima mujer, madre de Aboni, niña de mis ojos, una niña preciosa y con un corazón tremendo. ¿Y de dónde vienes, Careti? ¿De dónde procedes? Pues yo soy de Perú, del departamento del Cusco y el nuevo distrito Megantoni. Bien. Vamos a hacerle unas preguntas a Careti. Careti tiene una historia alucinante de muchísimas experiencias que le han transmitido sus ancestros, de cosas muy interesantes en sentido antropológico y, bueno, muchísimo conocimiento, muy desconocido para nosotros en España quizá, o para cualquiera que viva encerrado en una ciudad, ¿no? Entonces te quería preguntar lo primero que cómo era tu sociedad, cómo era tu ambiente, cómo fue tu niñez, si puedes contarnos algo. Bueno, tú ya sabes que yo vengo de dos etnias, ¿no? Amazónicas. En este caso, mi padre es machiguenga y mi mamá es yine. Y nada, yo he crecido en una comunidad nativa, en la comunidad de mi padre. Y la verdad es que como yo he vivido, siento que ha sido la mejor niñez que he podido tener, porque tengo unos recuerdos muy bonitos acerca del lugar. Sí. Y de hecho sigo y como idealizándolo porque es eso, ¿no? Yo he vivido los mejores momentos en ese lugar, he pasado momentos maravillosos y pues nada, si te tengo que contar, te tengo que contar muchísimas cosas, así que... Por ejemplo, el colegio, cómo era ir al colegio en un lugar así, o cómo se aprendía. Cómo... Vale, pues en un inicio yo estudié lo que nosotros llamamos en Perú jardín, ¿no? Es como el kinder, ¿no? Sí. Y bueno, yo estudiaba con mis profesoras que eran machiguengas. Hablábamos machiguén en el colegio, bueno, en la escuela. Y mis profesoras realmente es que apenas estaban aprendiendo a hablar el español. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, sí. Claro, nosotros dábamos las clases en machiguenga. Yo lo aprendí todo en machiguenga. ¿Y qué pasaba? Que el español lo teníamos como segunda lengua. Una ¿Sabes? pregunta, ¿ese idioma tiene una caligrafía? Caligrafía, dices tú si tenemos algunas, o sea, letras, ¿Se ¿no? puede transformar en Alfabeto. caracteres? Sí. Claro, no. No, es que escritura no tenemos, pero lo que pasa, hace poco, el 2010, si mal no recuerdo, hicimos como una reunión, hicimos como un consenso para prestarnos, ¿no?, el alfabeto español y adaptarlo a nuestra lengua para poder crear literatura. Oh, Sí, fantástico, impresionante. y es desde ahí que el Estado peruano empezó como a producir libros en nuestras lenguas, en nuestros idiomas de cada pueblo. Y ahora, según yo tengo entendido, hay libros, ¿no?, que ya vienen en nuestra lengua. Antiguamente yo estudié con unos libros que en Sí. esa época lo hacía la ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, que era un instituto que empezó a formar docentes, ¿sabes? En la selva de Perú, que es en Pucallpa tenía la sede, Ucayali. Entonces, ¿qué pasaba? Que los primeros libros que nosotros usamos en este Sí. sentido, yo me acuerdo que tenía Etini, que era para empezar a escribir, ¿no? Es un cuento machiguenga que se transforma en un libro y tú, bueno, leías, ¿no? Leías y empezabas como a escribir con ese libro. Todo era machiguenga. Ellos lo repartían Sí. a las comunidades, pero eso era un convenio entre, en este caso, los gringos y el Estado peruano, cuando a uno no se hacía caso mucho, ¿no? Sí. En esas épocas como que al Estado peruano no le
no le tomaba importancia a nuestras lenguas, entonces estos fueron los primeros. Ah, claro, claro. Fíjese. Claro, sí. La conciencia vino de otro lugar. Bueno, Claro, curiosamente. sí, fue así. Sí, Sí. estos vinieron prácticamente a estudiarnos, para primero evangelizarnos, luego estudiar nuestra lengua, nuestra cultura de nuestras vivencias. Y es ahí cuando ellos convivían con nosotros. ¿De qué años estamos hablando? ¿Qué años serían? Aproximadamente. No, no te quiero decir años porque no me quiero equivocar. Pero hace muy poco, ¿eh? Hace muy poco, sí. De hecho, creo que la primera generación de este instituto fueron mis padres. Ah, Los primeros docentes ya como que habían estudiado, ¿no? Que han cursado, que habían pisado como una universidad, fueron mis padres los primeros lingüistas, o sea, los primeros docentes bilingües. bilingüe. De hecho, se luchó por ello, ¿no? Porque todo fuera bilingüe y se creó ya en lo que es el Cusco y en todas las regiones que habían grupos étnicos a lucharse por tener, o sea, como te digo, un espacio bilingüe, ¿no? Me recuerda a eso, a que el castellano, por cierto, es, no sé si es el primero o uno de los primeros idiomas que fue llevado a escritura de los descendientes del latín, digamos. El castellano es uno de los primeros, si no el primero. Recuerdo que antes que el francés, me parece. Bueno, ese era el ambiente del colegio. Me imagino que era complicado, por ejemplo, pasar de un idioma a otro. ¿A qué edad empezaste a escuchar el castellano? Fíjate que es que mis padres se comunicaban en español. Ah, ya. Porque los dos pertenecen a dos etnias diferentes, como te vuelvo a repetir. Entonces, para que ellos se comuniquen, pues hablaban en español. Entonces pero es verdad que en mi comunidad yo hablaba machiguenga y en mi casa predominaba siempre el guine, que es el idioma o la lengua de mi madre. Claro. Sí, porque mi padre terminó entendiendo y hablando el idioma de mi madre, pero o sea, al revés, no, mi madre nunca, hasta ahora mismo, nunca llegó a hablar, ¿no? El idioma de mi padre, ¿sabes? Es un clásico en muchos países, y ahora recuerdo en Estados Unidos, que el idioma de la madre se imponga a los niños. Ya, pero es un poco curioso también en este caso que se impuso en mi casa y en la comunidad donde se hablaba machiguenga, ¿sabes? O sea, es como que en mi casa se hablaba el idioma de mi madre y fuera pues hablábamos el machiguenga. ¿Cuántos habitantes podría tener tu pueblo? Ahora mismo, mira, En tu niñez, en tu adolescencia. fíjate que si hablamos de machiguengas, la población era un poco mayor a la que eran los yines. Los yines eran muy pocos porque veníamos ya... Mira, esto es una historia un poco larga porque venía lo de la época del caucho y claro, nosotros fuimos prácticamente asesinados ¿no? ¿Cómo? Sí, porque vinieron los caucheros, nos esclavizaron, esclavizaron a nuestros abuelos, trajeron enfermedades, o sea... ¿De qué años estamos hablando? La época del caucho, si lo buscamos en internet, es que yo con años no me... Puede ser... El boom del caucho. No sé, me suena que siendo del Amazonas puede ser en ese momento en el que Estados Unidos necesitó tanto, bueno, los aliados y tal, y que necesitaban caucho y tal para la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que recuerdo. Habría que investigarlo. Si alguien está escuchando que Seguro, porque todo eso está en la información en internet. Bueno, sí. La cosa es que nosotros fuimos diezmados, ¿no? En esa época, sí. Claro. La población llegó a los índices más bajos. Quedando en mi pueblo, yo me acuerdo que éramos... No los machiguengas, como te digo, al ser más población, había mucho más gente. Pero yo recuerdo que en mi comunidad, ¿cuántos seríamos? Unas 1000 personas, así, ¿no? O sea, en mi pueblo ya con... y eso es uno de los pueblos más grandes. Aún así, y en la comunidad de mi madre eran menos todavía, o sea,
aún ahora, tampoco terrible. es que seamos, claro. Y también lo que pasaba también era que la gente estaba empezando como a mezclarse con gente de afuera para nosotros. O sea, Sí. de otras etnias y de afuera, ¿no? En esa... Otra genética, Claro, otras etnias, ¿no? Sí, y no solo etnias, sino también... Sí, también es eso, ¿no? Mezclarse y tal. ¿Y qué pasaba? Que al mezclarse lo que hacían era avergonzarse de sus orígenes, ¿no? Avergonzarse y decir, pues, olvidarse de sus costumbres, olvidarse de la lengua, olvidarse de lo que somos, De en lo realidad. que, claro. Claro, eso acabó también como llegando a ser muy agresivo entre nosotros, porque era como que nuestra forma de vida. Sí. Por ejemplo, si yo me casaba contigo, al final tú vienes de otro lado y terminabas como, no, que mis hijos no hablen el Yina ni el Machiguenga. Claro. Entonces era como una cosa que no Sí, querían sí. que se hablara, o las costumbres y tal. Entonces estuvo, digamos que, en riesgo esa cultura. Sí, como te digo... Primero por el sometimiento y después Claro, y por la luego ya por la vergüenza después... y claro, porque la gente se estaba empezando a alienar, ¿no? En este caso, o sea, se creía que era mejor ser de otro lugar, ¿sabes? Y bueno, esto pasó hasta hace muy poco. Y yo recuerdo que tengo la suerte de que mis padres fueran un poco como que hicieran que yo nunca me avergonzara de lo que yo era, que en realidad me sintiera Claro, orgullosa. claro. No, que cuando salí a la ciudad, lo primero que me decían era, tú nunca tienes que sentirte mal, porque es como que meterte un poco de, ¿cómo te digo? Como que esa seguridad, ¿no? Un poquito exagerar, ¿no? Siento Digo yo. que con lo que cuentas me da la sensación de que tus padres adquirieron cierta cultura o cierto conocimiento del mundo y cuando regresaron ya no eran iguales y ya sabían defenderse de esa arrogancia y tal. Pero claro, con la cultura, con el conocimiento, con eso, entiendo que lo estoy sintiendo que fue así, ¿no? Sí, porque claro, ellos nos metieron ese bichito, ¿no? De tienes que amar lo que eres, porque si no quieres lo que eres, no, tus orígenes, no eres nadie, pues, ¿no? Claro. Para no No, perderlo. no tendrías orgullo y si no tienes orgullo Mm. no puedes tener fuerza y... Bueno, que Bueno, realmente me ha servido de mucho, ¿no? Hasta ahora. eh, doy fe de que ella es bien orgullosa y bueno, no es... se lo ha ganado. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. Después podríamos indagar un poco cómo era el funcionamiento en tu comunidad. Bueno, ¿cómo se lo les- recuerdo yo en esas épocas, no? Porque bien se sabe que yo ya vivo aquí en España hace 8 años y salí de la comunidad antes. O sea que yo terminé el colegio, estaba en la universidad y estaba viviendo en el Cusco. Y los recuerdos que yo tengo de toda mi comunidad, como te digo, si te contara, o sea, la comunidad tiene como una junta directiva. Cada comunidad tiene una junta directiva. Hay un presidente, un vicepresidente, ¿no? Se rige por una asamblea general. Y, por ejemplo, todos los comuneros tienen derecho a un pequeño territorio, ¿no? Que eso ya se acuerda en asamblea. Una pregunta. Por tu conocimiento, ¿tú piensas que esas estructuras o esa manera de actuar ha venido desde fuera o eso ha sido algo que ha nacido en tu pueblo? Mira, yo sinceramente te cuento, yo creo que esto es una mezcla. Es una mezcla de fuera y una mezcla de nuestra cultura, de cómo somos nosotros. Porque nosotros al convivir en comunidad siempre hemos convivido igual, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo compartimos todo. Si uno va a cazar, lo comparte con el vecino, ¿no? O si se va a pescar, tú coges y lo compartes con todo el mundo. Y es una manera de vivir de nosotros. Ahora pues el hecho de, como te digo, las cosas han ido cambiando, la gente ha ido
reuniéndose con otro tipo de gente y quizás ya no se hace, ya no lo sé. Pero antiguamente se compartía todo, como te digo, ¿no? O sea, venía o llegaba alguien a casa y directamente tú ofrecías lo que tenías, o sea, lo mejor que tenías. Solo tenías un poco de masato, que es una bebida de yuca que nosotros bebemos allá, pues eso era lo primero, como agua, como servirte agua. Te servían en el pote más grande que tenía y en su mejor pote y te lo daban. Eso era compartir, ¿sabes? La idea de compartir siempre ha sido para los pueblos... Así de corazón. Claro, es ofrecerte lo mejor, no lo que te sobra, sino lo mejor de ti, ¿sabes? Lo que quieres, o sea, lo mejor, si es, como te digo, lo que tú tomarías, no lo que a ti te sobra, ¿sabes cómo te digo? Esa actitud era con el mismo pueblo o también con algún extranjero que viniera. Con cualquier persona. Con cualquier persona. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, si yo te ofrezco, hoy lo único que tengo es este vaso de agua y tú me lo rechazabas, era como un rechazo demasiado feo, ¿sabes? Porque te estoy ofreciendo lo mejor que tengo y encima me rechazas. Entonces la gente no sabía, ¿no? O sea, para ti quizás decías, me estás ofreciendo una cosa que para mí es insignificante. Entonces la gente decía no. Todo. Claro, entonces, bueno, hasta ahora yo sigo conservando lo poco que tengo, intento como que, siempre intento dar lo mejor de mí, ¿sabes? Lo sigo llevando aquí, o sea, intento como... No sé, no es que lo intente, sino que me nace ya de por sí, como que me gusta ofrecer lo mejor de mí, que la gente se sienta bien, al menos en casa, aunque no tenga nada, pues te ofrezco lo que tengo, ¿no? Un vaso con agua. Dicen que un idioma construye la cultura de un pueblo. ¿Qué tienes que decir de tu idioma? Yo creo que sí, porque yo creo que una persona sin una cultura, sin una lengua, sin algo con que sentirse orgulloso, pues no es una persona, ¿sabes? Esa es mi opinión. ¿Es difícil tu idioma? ¿Es complicado? ¿Cuál de los dos? Es que cada uno tiene como... tiene sus complicaciones. Bueno, ¿cuál de los dos o cuál de los tres? Quiero decir, no sé, los dos de tus pueblos originarios o de tus tribus, los dos de tus padres, por ejemplo. Sí. Pues los dos tienen alguna complicación. O sea, no voy a decir que alguno es súper fácil de decir, no. Por si no te has dado cuenta, o sea, yo sé que lo has dicho solo un nombre, pero yo tengo 3 nombres en realidad. O sea, el primero es Hiuno, que me lo puso mi madre, que es en su idioma. Sí. Y es un pajarito, ¿no? Es un pajarito y ya dándole un significado así más bonito, un pajarito bonito, y me llaman señorita. Madre mía. Por cierto que Aboni también es otro pájaro, Aboni. Claro. Y Careti me lo puso mi padre, ese es en Machiguenga, si se nota ¿cómo se dice? ¿Cómo lo digo? Hiuno es como más nasal y Careti es en Machiguenga y significa trueno. Trueno. Sí, y bueno, y Yamile, que según mi padre era para que me llamen los que hablan en español. Que por cierto, a mí no me termina. O sea, entonces, ¿es un nombre de cada idioma? Sí. Oh, espectacular. Madre mía. Sí, bueno, la idea era que me llamara cada uno por no se puede ser más diplomático. Sí, bueno. Mis padres lo pensaron así y así tengo, la verdad. Sí, bueno, pues podría ser reina de las 2 tribus y de los castellanos también, bueno. ¿Los 2 idiomas se parecen entre sí? En ninguno. No se parecen. Pertenecemos a una misma familia lingüística, pero no se parecen. ¿No se puede entender una persona con otra? No. ¿No? No. ¿Y qué distancia geográfica hay entre uno y otro? No mucha. Geográficamente hablando está, mira, mi comunidad que es Nueva Luz aquí y a 1 hora o 2 está la otra. Pero no nos entendemos. Hay algunas palabras que puede que sí que tengan el mismo significado y el mismo, o sea,
la misma etimología quizás? No, es lo mismo, ¿sabes? Como que, por ejemplo, si yo te digo Shima, en Machigenga Shima es pescado y en Yine Shima también es pescado. Pero hasta ahí. Yo creo que es porque tienen relación ya de intercambio y tal. Claro, ¿Sabes? Es lo mismo que claro, es lo mismo que con los incas. Dices Kori, que significa oro o plátano. Entonces, Kori, para nosotros Koriki, ya lo decimos que es dinero. Koriki. ¿Sabes? Entonces es como que no tienen nada que ver las lenguas, pero sí que hay una palabra que da ese indicio de alguna relación, ¿no? Es igual con nosotros decir Shima. Hay alguna otra palabra, a ver. La que más de comida es esta, la Shima. Y eso, ¿sabes? O sea, pero no, en nada, no se parecen en nada. Pero como te digo, al menos de la familia lingüística, somos de la familia lingüística arawak, pero hasta ahí. ¿Cuál de los dos? ¿Dominas los dos? ¿Tú hablas Sí. los dos? ¿Está aprendiendo Aboni? El que le estoy enseñando yo es el de mi madre, el Yine. ¿Por qué? Porque me encantaría enseñarle los dos, pero no he visto la manera, ¿sabes? Por confundirla más que nada. O sea, Claro. bueno, con su padre hemos estado leyendo libros de una lengua, una persona, ¿no? Que me asocie a mí con una lengua y a él con otra. Entonces es como una lengua, una persona, y entonces no podría yo partirme en dos para enseñarle otra. Entonces, o no he encontrado esa manera. Entonces, es como que también un poco ahí, ¿no? De pensar que está olvidando ella parte de mí, pero también es por eso que le puse Aboni, porque Aboni en Machigenga significa, es un pájaro que según la leyenda local de allí es que ruge como un jaguar, entonces es el primo del jaguar, al ser un pequeñito pero ruge como un jaguar. Pero entonces es como que dejarle ahí, ¿no? La duda de que por qué me llamo así, entonces que ella busque luego el Machigenga, pero yo le enseñe el Yine, ¿sabes? Entonces, más o menos allí lo he pensado. Estará mal, pero así es como lo hemos decidido su padre y yo. ¿Te habla así? ¿Cómo lo va asimilando? Ella me entiende. ¿Te entiende? Me entiende, pero así como pronunciarlo, sinceramente pronuncia mal. Es verdad que es difícil de pronunciar, pero me pronuncia mal. Pero sí que me entiende. Además, Aboni, ¿qué edad tiene? 5. 5, bueno, todavía... 5, sí, o sea, me entiende perfectamente. Yo cuando le hablo me entiende y bueno, los niños son listos, es que me entiende todo lo que le digo. Lo que pasa es que es verdad que como vivimos aquí todo el mundo le habla en español, pues ella me contesta en español. No, entonces tampoco la quiero forzar. La verdad es que bueno, que le vaya no cogiendo cariño, no odio, ¿sabes? ¿No? Cuando quiera ella, pues que a mí me pasó, ¿sabes? O sea, como que de repente no lo hablas, pero de repente es como que se te despierta y empiezas a hablar. Me pasó con el idioma de mi madre, de mi padre, o sea, yo era como, de hecho, hasta los 4 o 5 años, yo recuerdo que no hablaba, pero de repente fue como, empecé a hablar español, Yine y el Machigen. Si te preguntara por alguna mitología de tu pueblo o de los pueblos de tus padres, cualquiera de los dos, ¿cuál quisieras destacar o algún hecho mitológico que quieras contarnos? Mira, hay una que comparten los dos, bueno, de hecho hay muchos mitos y leyendas que comparten los dos pueblos, y creo que la mayor parte de la Amazonía comparte el mismo mito, leyenda, pero en cada uno con su propio idioma. No sé por qué, no he logrado todavía entender por qué a todos nos cuentan lo mismo y en diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, en el de mi madre sería Tzla. Tzla. ¿Tzla? Sí, Tzla y es, que es el que se supone que era como un semidios, ¿sabes? Un semidios. Sí, un semidios. Tzla y Muchkajine, que eran sus hermanos. Eran trillizos. Y él era el mayor, al parecer, que nació primero, pero los otros
2 eran, o sea, él se quedó pequeño y los hermanos crecieron un montón. Crecieron un montón. Pero el que era súper poderoso pues era él. Sla. ¿Y cómo se desarrolla un poco la...? Bueno, realmente es que como nosotros, es lo que digo, ¿no? Creemos que hemos venido de los jaguares, ¿no? Ah, el pueblo... El origen de entero. los pueblos y también los machigengas, claro, compartimos lo mismo que hemos venido de los Los jaguares. dos pueblos vienen de los jaguares. Sí, al menos los míos. De los, no sé, yo creo que la mayoría siente como que una atracción, algo con los jaguares, porque entonces los jaguares para nosotros son muy Los sagrados. hay ahí naturalmente, fácilmente ves un jaguar. Claro. ¿Has visto un Bueno, jaguar? yo no he visto un jaguar, pero... ¿Es peligroso? Claro que sí, o sea, no te le puedes acercar y acariciar, obviamente, pero sí. Bueno, se supone que era una mujer que se convertía... pero te puede atacar sin tu... Claro, incluso, sí. claro. Es que son animales. O sea, ellos quieren comer, buscan la comida. Entonces, si tú eres comida para ellos, ¿sabes? Entonces, si te ven ahí, tienes que ir por la selva, tienes que ir súper atento a todo. Y no solo los jaguares, hay pumas, hay tigrillos, hay diferentes tipos de cosas que te pueden comer. Pero yo creo que estamos dentro, ¿no? De ese mundo. No, también digo del... ¿Cómo se llama esto? Del siglo... que ellos nos comen. Alimenticia. Claro, la cadena alimenticia somos, solo que ahora, pues en las ciudades no se nota, pero en la selva sí. O sea, puede ser comido también, ¿no? Uf. Bueno, madre mía. ¿Cómo acaba la historia de estos tres, de los mellizos? Pues que nacen con una chica jaguar. Bueno, la historia, mi abuelito solía decirme, es que es demasiado larga que no te la quiero contar. Pero terminaba Si no, la resumiéndola. dejamos para otra entrevista, la contamos entera. Sí. Claro. Bueno, para entonces la la dejamos entrevista. así. Claro que sí. Bueno pues vamos a despedir a Careti y otro día continuamos porque tiene tanto que contar que esto no se puede dejar pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos.